Muy buenos días, yo soy la compañera Elizabeth Cortés. El día de hoy vamos a presentar dos temas, el cual el primero es enfermedad inflamatoria del intestino. Hablaremos de dos subtipos, que es enfermedad de Crohn y CUSI. Iniciamos con la definición de enfermedad inflamatoria intestinal. Es una afección crónica causada por el desbalance entre las interacciones de la microbiota intestinal y la inmunidad del huésped en individuos genéticamente predispuestos, lo cual conduce a una activación inmunitaria inadecuada de la mucosa que provoca mucha inflamación. En esta imagen podemos observar las diferencias entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa o CUSI, y una de las más importantes y características es que la enfermedad de Crohn tiene lesiones salteadas, esto por la inflamación transparietal, y la colitis ulcerosa es una afectación continua del colon que comienza en el recto. Vamos a encontrar dos picos en la epidemiología. El primero va a ser a los 15 años y el segundo a los 35. Aunque en enfermedad de Crohn hay un tercer pico que ronda entre los 50 y 70 años. Esta enfermedad es más frecuente en países desarrollados como lo es América del Norte, Europa y Oceanía. Vamos a explicar la patogenia en 5 pasos, iniciando por la susceptibilidad genética. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Que puede estar mutado el gen que produce la proteína como es NOT2, IL-23R, ATG16L1, IRGM, IL-10 o el receptor de IL-10, lo que va a provocar una activación de la respuesta inmune, reconocimiento bacteriano, autofagia y reparación de la mucosa. Va a haber una alteración de la barrera intestinal porque puede existir un defecto en el moco o en las células productoras de moco, uniones estrechas o células epiteliales, lo que va a provocar mayor entrada de bacterias y activación constante del sistema inmune. Va a haber una disbiosis, ya que disminuyen las bacterias protectoras, como lo son Clostridium o Bifidobacterium, lo que va a provocar una disminución de producción de butirato. El butirato o ácido butírico es un ácido graso de cadena corta que la microbiota produce en el colon cuando las bacterias fermentan la fibra de los alimentos. Al haber disminución de este, va a aumentar la inflamación. También va a haber una activación inmunitaria porque las bacterias activan a TLR2, NOT2, lo que va a provocar activación de macrófagos, células dendríticas y linfocitos T. Esto va a provocar demasiadas citocinas inflamatorias que nos va a llevar a la inflamación crónica. ¿Y qué va a pasar en esta inflamación crónica? Pues destrucción tisular, ulceración, fibrosis y los síntomas clínicos de esta enfermedad. Iniciamos con enfermedad de Crohn. Su epónimo es por Burrill B. Crohn, ya que hizo la publicación de esta enfermedad en 1932. Sin embargo, la entidad se describió desde los 1600 por Luis XIII de Francia. También llamado el Justo, fue rey de Francia y de Navarra y copríncipe de Andorra. Este rey presentaba toda la sintomatología de enfermedad de Crohn que veremos más adelante. Esta puede aparecer en cualquier área del tubo digestivo, aunque suele afectar sobre todo a la porción terminal del ilion, la válvula iliocecal y el ciego. En un 40% afecta el intestino delgado, en un 30% el intestino delgado y colon, y en un 40% o menos el colon solamente. Y bueno, en estas imágenes que podemos observar, vamos a iniciar con esta imagen, la A. Aquí observamos una enterografía por tomografía computarizada en donde hay contraste del ilion terminal. Estas flechas que podemos observar acá señalan un segmento del intestino que tiene marcado engrosamiento de la pared intestinal que predomina sobre el borde mesentérico.
y se describe como un engrosamiento asimétrico, como podemos observar. En la imagen B, que corresponde al mismo paciente, después de un año de tratamiento combinado, se puede comparar con la imagen anterior, que observamos una disminución pues importante del engrosamiento de la pared intestinal y que prácticamente desaparece el hiperrealce, como lo podemos observar aquí. Aquí ya no hay. En la imagen C, que corresponde a una enterografía por resonancia magnética, esta flecha blanca va a señalar nuevamente un segmento del ilion terminal con engrosamiento mural asimétrico que predomina en el borde mesentérico. En este recuadro superior se encuentra la secuencia de difusión, donde existe restricción de esta dentro de la pared intestinal. En la imagen D, que también es una enterografía por resonancia magnética, esta flecha blanca señala el engrosamiento de la pared intestinal localizado en el borde mesentérico. Por otro lado, estas flechas negras muestran la presencia de pseudosaculaciones en el borde antimesentérico. Estas se producen porque la inflamación transmural y la fibrosis ocasionan retracción del borde mesentérico, mientras que el borde opuesto se dilata, formando estas pequeñas saculaciones. ¿Qué podemos observar en la imagen macroscópica? Como ya les había comentado, algo que describe perfectamente a la enfermedad de Crohn son las lesiones salteadas. También puede resultar útil en el diagnóstico observar la presencia de estenosis. Esto porque la lesión es transparietal. Como lo podemos observar en esta imagen, la estenosis. La lesión más temprana de la enfermedad de Crohn es la úlcera aftosa, que podemos observar en esta imagen B, que son lesiones múltiples que confluyen en úlceras sinuosas, alargadas, orientadas a lo largo del intestino. Esto le da un aspecto irregular o empedrado a la mucosa. En esta imagen C podemos observar las fisuras que se pueden extender en profundidad para convertirse en trayectos fistulosos o sitios de perforación. Aquí podemos observar en la imagen número D la proliferación fibrograsa. Cuando hay casos de enfermedad transparental extensa, el tejido adiposo mesentérico se extiende con frecuencia sobre la superficie serosa, lo que se le conoce como proliferación fibrograsa. En la imagen microscópica, las criptas en condiciones normales, cuando nos referimos a condiciones normales, hablamos de un paciente que no presenta o no tiene la enfermedad activa. Entonces, estas criptas adquieren extrañas formas ramificadas y orientaciones infrecuentes entre sí. También se va a observar la atrofia de la mucosa con pérdida de criptas y los granulomas no necrosantes, súper característicos de la enfermedad de Crohn, que se encuentran aproximadamente en el 35% de los casos. Esta es una imagen de un granuloma no necrosante y que pueden aparecer en áreas de enfermedad activa, como lo podemos observar en esta imagen C, o regiones sanas dentro de cualquier capa de la pared intestinal. Aquí podemos observar estos granulomas no necrosantes. ¿Qué vamos a encontrar a la clínica? Esta la vamos a dividir en 3 tipos: inflamatorio, estenosante y fistulizante.
El inflamatorio, la clínica que predomina es la diarrea y el dolor abdominal. En la estenosante, normalmente es a nivel ileocecal, que provoca clínica de crisis suboclusivas. Y la fistulizante, que son fístulas enteroentéricas, las más frecuentes, o enterourinarias, enterogenitales y enterocutáneas. En esta imagen de acá podemos observar una fístula enteroentérica. Aquí también se marca. Perdón. Y en esta imagen de acá estamos viendo una esteniosis ileal, que lo marcan las flechas, en un paciente con enfermedad de Crohn. Y bueno, este es un tránsito intestinal varitado. ¿Qué manifestaciones extraintestinales podemos observar en esta enfermedad? Nódulos cutáneos formados por granulomas, uveitis, poliartritis migratoria, sacroilitis, espondilitis anquilosante, eritema nudoso, granulomas cutáneos y acropaquías. Es por eso que nosotros como médicos generales, a cualquier manifestación extraintestinal que podamos ver, cualquiera de estas, y que sea un paciente con la clínica ya antes mencionada, bueno, pues podríamos sospechar de enfermedad de Crohn. Estos son unos cuadros que les dejo para que se pueda diferenciar mucho mejor la colitis ulcerosa de la enfermedad de Crohn. Y este es otro, pero que resalta los hallazgos histopatológicos. En la inflamación, por ejemplo, la colitis ulcerosa se destaca por la inflamación en la mucosa, excepto en el megacolon tóxico, y en la enfermedad de Crohn es transmural. Es muy frecuente los abscesos crípticos por neutrófilos en la colitis ulcerosa y son raros en la enfermedad de Crohn. Están los granulomas no calcificantes, que no se encuentran en la colitis ulcerosa, pero sí en la enfermedad de Crohn en un 40 o 30% de las piezas quirúrgicas, y hay más fibrosis en la enfermedad de Crohn. Vamos a pasar a la colitis ulcerosa, o también llamada CUSI. ¿Cómo la podemos diferenciar de enfermedad de Crohn? Bueno, pues que esta se limita al colon y recto y que se extiende en sentido proximal de manera continua para involucrar una parte o todo el colon, pancolitis. En esta imagen macro es una colectomía total con pancolitis que involucra pues a todo el colon, ¿no? Que muestra enfermedad activa con mucosa granular eritematosa en esta parte de acá, en la parte del ciego, y la mucosa trófica lisa distalmente. El CUSI no es transparietal y tampoco se observan lesiones salteadas. Es muy característico encontrar una transición brusca entre el colon enfermo y el colon sano. También islotes aislados de mucosa en regeneración que sobresalen hacia la luz para crear pseudopólipos, como lo podemos observar en esta imagen. Y los puentes mucosos, que es prácticamente la unión de todos los pólipos inflamados, como podemos observar acá. En la imagen microscópica, como ya les había mencionado, es muy característico los abscesos crípticos con neutrófilos. Aquí va a haber distorsión de las criptas y metaplasia epitelial pseudopilórica. En esta imagen podemos observar la metaplasia epitelial pseudopilórica en esta parte. Y muy importante, la limitación de las lesiones o de la inflamación se va a
reservar a la mucosa y submucosa superficial. Por ejemplo, en esta imagen, en donde se encuentra la flecha, hasta ahí es hasta donde avanzan estas lesiones. Es muy típico que haya metaplasia de células de Paneth. Aquí les puedo señalar algunas. Hay que recordar que las células de Paneth están en intestino delgado y esta es una fotomicrografía en HIE de colon, por lo cual se considera como metaplasia de células de Paneth. El megacolon tóxico es la complicación más típica del CUSI. Esta es una dilatación del colon que no es obstructiva y esta dilatación va a ser igual o mayor a 5.5 centímetros. Esta puede ser total o segmentaria. Y bueno, esta dilatación se debe a la afectación del tono neuromuscular provocado por una intensa inflamación del colon. ¿Por qué se puede desencadenar el megacolon tóxico? Por inhibidores de la motilidad, como son opiáceos o anticolinérgicos, hipopotasemia o la realización de un enema opaco o de una colonoscopia. Y bueno, aquí podemos observar en esta imagen de rayos X el megacolon tóxico. La clínica de la extensión de las lesiones en CUSI tiene una implicación pronóstica y terapéutica muy importante. Cuando hablamos de proctitis, es una afectación circunscrita al recto. ¿Qué significa esto? 15 centímetros desde el esfínter anal. La colitis izquierda es una afectación de recto, sigmoides y colon descendente hasta el ángulo esplénico. Y la colitis extensa, que es la inflamación que rebasa este ángulo esplénico y que incluye a la pancolitis, como en la imagen macro que les mostré, en la que, pues abarca todo el colon. ¿Qué clínica podemos observar en los pacientes con CUSI? Diarrea con productos patológicos como lo es sangre, moco y pus. Esta puede ser diurna y nocturna y de pequeño volumen. Esputo rectal, que se acompaña que es gas con moco y sangre. Y síndrome rectal, que es tenesmo. Es esta sensación de defecación incompleta, urgencia e incontinencia fecal. ¿Cuál es el tratamiento para la enfermedad inflamatoria intestinal? El tratamiento, para esto tenemos que ver en qué estadio está el paciente, ya que depende de esto, es como el tratamiento va a avanzar. Se comienzan con los aminosalicilatos, que estos actúan en ilion terminal y colon. Y es ácido 5-aminosalicílico. El más frecuente que se ocupa en la clínica es mesalazina. Y este está indicado para brotes leves o moderados de CUSI. O también para tratamiento de mantenimiento en CUSI. Los corticoides idealmente se dan en brotes y estos deben ser sistémicos, o sea, de alta potencia, como lo es prednisona oral o metilprednisolona IV. ¿Qué antibióticos son los más frecuentes que se ocupen? Metronidazol y ciprofloxacino. Esto solo cuando hay enfermedad perianal, enfermedad de Crohn con patrón fistulizante, enfermedad inflamatoria intestinal con fiebre o megacolon tóxico. También están los inmunomoduladores, como lo es azatioprina, que esto es un tratamiento de mantenimiento de forma indefinida. También están los agentes biológicos, que tienen las siguientes indicaciones: brote corticorefractario de CUSI o de enfermedad de Crohn,
enfermedad perianal compleja, enfermedad con patrón fistulizante, manifestaciones extraintestinales graves, tratamiento de mantenimiento tras remisión inducida con fármaco biológico y mantenimiento en CUSI o enfermedad de Crohn con fracaso de inmunomoduladores. ¿Qué fármacos biológicos están disponibles? Infliximab, adalimumab, golimumab o vedolizumab. Como pueden ver, 3 de estos son anti-TNA-alfa y vedolizumab es antiintegrina alfa 4 beta 7. En esta endoscopía, en un paciente con colitis ulcerosa, podemos observar en esta imagen A que es refractaria a esteroides. En esta imagen B no se observó respuesta endoscópica después de 5 días de terapia con ciclosporina intravenosa, por lo cual este paciente finalmente se sometió a una proctocolectomía. En la imagen C podemos observar a un paciente con colitis ulcerosa refractaria a la terapia combinada anti-TNF con azatioprina. Y en la imagen D se observa una respuesta endoscópica del mismo paciente tras 7 días después del inicio de tacrolimus intravenoso. Es importante recalcar que en este paciente la curación de las úlceras fue paralela a la respuesta clínica. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la sintomatología baja con la curación de las lesiones. Vamos a iniciar con el segundo tema, que es enfermedad diverticular de colon. La enfermedad diverticular son evaginaciones pseudodiverticulares adquiridas de la mucosa y la submucosa a través de la capa muscular propia del intestino. Esta no incluye todas las capas de la pared del colon. Muy importante hacer la diferencia entre diverticulosis y diverticulitis. Diverticulosis es cuando hay una evaginación, pero que esta ya se va a encontrar inflamada. Y diverticulosis pues solamente es la presencia de estas evaginaciones de la mucosa y de la submucosa a través de la muscular propia del intestino. Es una de las enfermedades más frecuentes del colon que aumenta con la edad. Es muy poco frecuente en menores de 40 años, por lo cual a partir de los 40 años hay una mayor incidencia de esta enfermedad. Más del 60% de personas mayores de 60 años presentan divertículos, por lo cual podemos observar que es una enfermedad muy común. Y en pacientes mayores de 80 años puede alcanzar hasta 70%. Algunos factores de riesgo son la dieta baja en fibra, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, consumo elevado de carnes rojas, AINES y esteroides. Vamos a explicar la patogenia de los divertículos del colon. Estos divertículos son el producto de la estructura de la muscular propia y la elevación de la presión intraluminal. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se van a crear discontinuidades en la capa muscular circular interna, en los sitios donde penetran los vasos y los nervios, sobre todo los vasos rectos arteriales. Es muy importante mencionar que en el intestino delgado estos espacios están reforzados por la capa longitudinal externa de la muscular propia, pero aquí en el colon esta capa muscular externa está agrupada en 3 bandas, que son las tenias del colon. La presión intraluminal, especialmente en el colon sigmoides, se encuentra elevada por la contracción peristáltica exagerada. Un efecto que se ve reforzado por las dietas con bajo contenido en fibra con menor masa fecal. Este aumento de la presión conduce a una hernia de la mucosa a través de los puntos débiles anatómicos de la muscular propia.
En esta imagen de endoscopía podemos observar en esta imagen que se muestran múltiples aberturas diverticulares que está señalado por las flechas en el colon sigmoides. En esta segunda imagen, la colonoscopia muestra un estrechamiento de un segmento del colon adyacente al divertículo. Y bueno, en esta diapo quería recalcar mi error, ya que aquí puse endoscopía. Me confundí por el tema pasado que acabo de explicar, pero es una colonoscopia. En las imágenes macro podemos observar numerosos divertículos que se encuentran localizados en la pared intestinal, específicamente en la región de los apéndices epiploicos. En esta imagen A podemos ver cómo estos divertículos están llenos de heces y que su organización es irregular. En la imagen B, este es un corte transversal que muestra la evaginación de la mucosa a través de la muscular propia. Y bueno, ahora que hablamos de la imagen microscópica, en esta muy bonita imagen que se las puse al inicio de la presentación, ya que tiene forma de corazón. Bueno, este es un corte histológico teñido con H&E, en la que se observan múltiples divertículos de colon. Como ya les dije, corresponden a evaginaciones de la mucosa y la submucosa que protruyen hacia el exterior de la pared intestinal. Es importante aclarar que estos son pseudodivertículos, ya que únicamente están formados por mucosa y submucosa, y la muscular propia no forma parte de la pared diverticular. En esta otra imagen micro, sí se aprecia claramente cómo la mucosa y la submucosa hernian a través de la capa muscular, formando divertículos que protruyen hacia la grasa pericólica. Aquí los estoy señalando. Esta es una imagen muy importante, ya que, pues demuestra el mecanismo anatomopatológico, ¿no?, que caracteriza a la enfermedad diverticular, que el aumento de la presión intraluminal provoca esta herniación de la mucosa y submucosa a través de puntos débiles. Es muy importante la clínica, ya que el 80% son asintomáticos durante toda su vida, pero el 20% sí presenta cólicos intermitentes, malestar abdominal bajo continuo, estreñimiento, distensión y tenesmo. Es muy importante identificar la clínica, ya que nosotros al hacer una consulta con un paciente de la tercera edad, podemos simplemente dar como tratamiento sintomático, ¿no? Es muy frecuente que los pacientes de la tercera edad pues presenten estreñimiento o distensión. Sin embargo, no tenemos que olvidar que un 20% de pacientes que tienen enfermedad diverticular sí presentan una clínica. Por lo tanto, si esto es recurrente, pues debemos abordarlo para que los pacientes no tengan complicaciones. El tratamiento que se da cuando hay diverticulosis, estas normalmente son hallazgos incidentales. Aquí lo que hay que hacer es recetar al paciente dieta rica en fibra, alrededor de 25 o 34 gramos por día, adecuada hidratación y ejercicio regular. En caso de que haya estreñimiento, recetar laxantes formadores de bolo, como es el psyllium implantado, y no se recomienda evitar semillas, nueces o palomitas, ya que se cree que
Esto puede provocar a tener más divertículos, pero no. En la diverticulitis aguda, no complicada, se recomienda dieta líquida o baja en residuos, analgésicos, sobre todo paracetamol, ya que no se recomiendan tanto los AINES en la diverticulitis aguda, antibióticos, pero solo en caso de que el paciente esté inmunocomprometido, hayan síntomas intensos, comorbilidades importantes o datos sistémicos. ¿Y cuáles son los que se pueden recetar? Amoxicilina con ácido clavulánico o ciprofloxacino más metronidazol. Cuando la diverticulitis es complicada, un error de una disculpa, ¿en qué casos se puede considerar complicada? Bueno, pues cuando hay un absceso, perforación, peritonitis, obstrucción o fístulas. ¿Qué abordaje vamos a dar aquí? Bueno, pues hospitalización con ayuno. Se va a dar piperacilina con tazobactam o ceftriaxona más metronidazol. También se puede ocupar ertapenem en algunos casos. Y si hay absceso menor a 3 centímetros, se recomienda antibiótico. Pero si este es mayor o igual a de 3 a 5 centímetros, se debe drenar por drenaje percutáneo guiado por imagen. Indicaciones de cirugía electiva: episodios recurrentes que afecten la calidad de vida, fístulas, estenosis u obstrucción, inmunosupresión y diverticulitis complicada. Y bueno, aquí les dejo la bibliografía. Casi todo la parte teórica la saqué del libro Robbins. Y muchas de las imágenes lo saqué de la página Pathology Outlines. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.